Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les quiero dar introducción al tema que vamos a hablar hoy con mi grupo, el cual está conformado por, en primer lugar, mi persona, Juan Pablo Márquez Gómez, por mi compañero Daniel Mauricio Meléndez Patiño y mi compañera Lucero Alejandra Benavides, ¿vale? Para dar inicio a lo que sería esta grabación, vamos a hablar sobre los derechos de primera generación. ¿Qué son y de qué tratan o cuál es el contexto histórico de estos mismos? El contexto histórico que nosotros podemos entender de lo que son los derechos de primera generación es en base a que estos se dan mediante el paso del tiempo o la continuidad del siglo XVIII y siglo XIX, específicamente a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. También cabe recalcar cuál es el contexto de estos derechos de primera generación dentro del marco normativo colombiano, los cuales los encontramos distribuidos en los artículos del 11 al 42. ¿De dónde nacen o de dónde surgen? Sería la pregunta inicial o la cuestión principal que podemos llegar a tener en este momento. Estos nacen principalmente gracias a la Revolución Francesa en 1789 y la independencia de los Estados Unidos, donde qué es lo que se buscaba o qué es lo que se estaba tratando de hacer con estos, o a qué se le quería dar inicio en primer lugar. Se le quería dar inicio a la limitación del poder absoluto que llegaba a tener el monarca y el reconocimiento de las libertades de lo que es la persona frente a lo que representa el Estado o el monarca en ese momento. Principalmente lo que sería la protección del individuo ante el poder estatal, o desde un punto de vista teórico en cuanto al fundamento del pensamiento liberal clásico, el cual se especializa en la idea de que el ser humano tiene derechos inherentes por el simple y llanamente caso de ser una persona, ¿vale? También podemos entender que todo esto da paso a lo que van a ser las siguientes exposiciones. Cierro con mi presentación y la definición principal. Ya vamos a darle permiso a mi compañero para que siga con la continuidad. Hola, buenas noches chicos. Continuando con lo expuesto por mi compañero Juan Pablo, los derechos de primera generación consistían en lo que eran derechos civiles y políticos. Entre estos se encontraba la libertad de culto, voto, prensa y un prototipo de lo que sería el habeas corpus. Entre sus características podemos encontrar las siguientes, en especial en el derecho a la libertad. Su característica esencial es que imponen un estado de obligación, una característica negativa porque imponen un estado negativo, es decir, una obligación de abstención de quien ostenta el poder sobre el pueblo. Esto significa que el Estado no debe interferir en lo que son cuestiones arbitrarias en la individualidad de las personas. Por ejemplo, no puede privar ilegalmente la libertad de una persona, no puede censurar previamente la libertad de expresión, no puede vulnerar el debido proceso. Esto es, en este sentido, son derechos o que admiten, le dan protección a lo que es el público. Como segundo, los derechos subjetivos públicos. El titular es la persona quien puede exigir su protección frente al Estado, no simples declaraciones políticas. En tercer lugar, son de aplicación inmediata. Según la Constitución Política, los derechos fundamentales no requieren desarrollo legislativo previo para ser elegidas. En cuarto, la Corte Constitucional de Colombia ha reiterado que los derechos fundamentales tienen eficacia directa y vinculan a todas las autoridades. Tienen un núcleo esencial que no puede ser vulnerado por ningún poder, llámese legislativo o demás. Son plenamente justificables. En Colombia podemos encontrar pues lo que es el habeas corpus, la acción de tutela. Todo esto son herramientas que nos da el derecho constitucional para proteger todos estos derechos de primera generación que obtuvo el pueblo para el pueblo hace muchísimos años ya. Los dejo para que continúe con mi compañera Lucero. Hola compañeros y profesor, vamos a continuar con la exposición hablando del desarrollo en Colombia y ejemplos concretos sobre los derechos de primera generación. En el ordenamiento colombiano, los derechos de primera generación constituyen la base del Estado social de derecho. Entre los principales encontramos derecho a la vida, derecho a la igualdad, libertad personal, debido proceso y libertad de expresión. También encontramos derecho de petición, derechos políticos. Todos ellos están consagrados en la Constitución Política de Colombia. La Corte Constitucional de Colombia ha desarrollado una amplia jurisprudencia en torno a estos derechos, aplicando herramientas con el test de proporcionalidad, cuando existe conflicto entre los derechos fundamentales.
Por ejemplo, cuando la libertad de expresión entra en tensión con el derecho a la honra, el juez debe realizar un juicio de ponderación. Esto demuestra que aunque son derechos de libertad, no son absolutos. Vamos a hablar también sobre la importancia en la actualidad de estos derechos, que aunque surgieron en el estado de libertad, hoy operan dentro de un estado social de derecho, como lo es Colombia en este caso. No solo limitan al estado, también garantizan condiciones mínimas para el ejercicio real de la libertad. Se armonizan con derechos sociales y colectivos. Los derechos de primera generación siguen siendo el núcleo estructural del sistema constitucional colombiano, porque sin libertad no puede existir democracia. Y con eso terminamos esta corta introducción, esta corta explicación sobre lo que son los derechos de primera generación. Muchas gracias por su atención.